Cuando llegó la noche 572 refirió: «Me he enterado, rey del tiempo, de que el soberano al verlo le preguntó: Hijo mío, ¿por qué has hecho esto y no has permitido que los orfebres terminasen la reja del kiosco? Así no habría quedado falta alguna en tu palacio. Rey del tiempo, si quedó incompleta fue por mi voluntad, ya que soy capaz de concluirla. No podía permitir que tu majestad visitase un palacio en el que hubiera algo incompleto. Para que veas que he podido terminarla, sube al kiosco y fíjate si en las rejas del mismo hay algo incompleto». El rey subió al alcázar, entró en el kiosco y empezó a mirar a derecha e izquierda. Todas las rejas estaban acabadas. Al comprobarlo, abrazó a Aladino y empezó a besarlo y decirle: «Hijo mío, ¿qué significa este portento? En una sola noche has hecho una cosa para la cual los orfebres necesitan meses. Por Dios, no creo que haya nadie en el mundo que se te parezca. Dios te perpetúe la vida. Tu esclavo no merece estos elogios. Por Dios, hijo mío, tú eres digno de todos los elogios, ya que haces cosas que no pueden realizar todos los artífices del mundo». El sultán descendió y entró en las habitaciones de su hija para descansar. La vio contentísima por su suerte. Después de haber descansado un rato junto a ella, regresó a su alcázar. Aladino montaba cada día a caballo y, acompañado por sus mamelucos, recorría la ciudad. Sus servidores iban delante y detrás de él echando monedas de oro a la multitud que se agolpaba a derecha e izquierda. Todo el mundo, el extraño y el allegado, el próximo y el lejano, llegó a querer a Aladino por su gran generosidad. El joven aumentó los subsidios de los pobres y de los indigentes y los distribuyó personalmente. Con estas acciones alcanzó una gran fama en todo el imperio y los grandes del reino y emires acudían a comer en su mesa y hacían votos por su poder y salud. Dedicaba su tiempo a la caza, a los torneos, a la equitación y a las justas que se celebraban delante del sultán. La señora Badr al-Budur, cada vez que lo veía a lomos del caballo, en un encuentro singular, sentía aumentar su amor por él y se decía que Dios le había hecho un gran bien al permitir que le ocurriera aquello con el hijo del visir, conservándola así para su verdadero esposo, Aladino. Su buena fama iba creciendo con los días, así como el amor que todos le tenían. Él iba creciendo en importancia a los ojos de las gentes. Un enemigo del sultán emprendió la guerra contra éste, el cual preparó un ejército para oponerse a él y entregó el mando a Aladino. El joven partió al frente de las tropas y salió al encuentro del enemigo. Este disponía de un enorme ejército. Aladino desenvainó la espada, lo atacó y empezó la guerra y la matanza. El combate fue enconado, pero Aladino deshizo al enemigo, lo puso en fuga, mató a la mayoría de sus soldados, se apoderó de sus riquezas y enseres y logró un botín inmenso. Regresó como un gran vencedor. Entró en la ciudad, que se había engalanado de alegría, y el sultán salió a recibirlo y a felicitarlo. Lo abrazó, lo besó, y todo el imperio celebró una gran fiesta. El sultán y Aladino se dirigieron al palacio de éste, en el cual los esperaba su esposa, la señora Badr al-Budur, quien llena de alegría lo besó en la frente y lo condujo a sus aposentos. Al cabo de un rato llegó el sultán, se sentaron y las esclavas sirvieron sorbetes. Bebieron y el soberano mandó que todo el reino celebrase la victoria de Aladino sobre el enemigo. Así, para todos los súbditos, soldados y gentes, no hubo más que Dios en el cielo y Aladino en la tierra. Y le quisieron aún más, ya que unía a su gran generosidad el hecho de haber defendido el imperio, de ser un completo caballero y haber derrotado al enemigo. Esto es lo que hace referencia a Aladino. He aquí lo que hace referencia al mago magrebí. Regresó a su país, en el que permaneció durante todo este tiempo, apenado por lo mucho que había sufrido inútilmente por conseguir la lámpara, y todo ello en vano, ya que cuando tenía el bocado en la boca aquello escapó de sus manos.
Al recordar lo que le pasó con el muchacho, lleno de cólera, injuriaba a Aladino y algunas veces llegaba a decir: «Estoy contento porque ese bastardo ha muerto bajo tierra, y aún tengo la esperanza de llegar a conseguir la lámpara, pues está bien guardada». Cierto día preparó la arena, formó las figuras, las puso en orden y las examinó para comprobar la muerte de Aladino y la conservación de la lámpara en el subterráneo. Se fijó atentamente en las figuras madres e hijas y no encontró la lámpara. La ira se apoderó de él. Volvió a repetir la interrogación para verificar la muerte de Aladino y no lo encontró en el tesoro. Su furia fue en aumento, y mucho más al comprobar que aún vivía en la faz de la tierra, al saber que el joven había salido del subsuelo y se había apropiado de la lámpara por la cual él había experimentado penas y fatigas como no las hubiese podido soportar ningún hombre. Se dijo: «Por esa lámpara he pasado unas penas y fatigas que nadie habría soportado, y ese maldito la obtiene sin ningún esfuerzo, y no cabe duda de que si ha descubierto sus propiedades no habrá nadie en el mundo que sea más rico que él». El magrebí, al convencerse de que Aladino había logrado salir del subterráneo y utilizado los bienes de la lámpara, se dijo: «He de ingeniármelas para darle muerte». Extendió la arena por segunda vez, examinó las figuras y vio que Aladino era inmensamente rico y que se había casado con la hija del sultán. La envidia le encendió el semblante de indignación, se levantó enseguida, se preparó y emprendió el viaje hacia China. Al llegar a la capital del sultanato en que vivía Aladino, entró en la ciudad y se hospedó en una hostería. Oyó que las gentes no hablaban más que de la majestuosidad del palacio de Aladino. Después de descansar, vistióse y empezó a recorrer las calles de la ciudad. Todas las gentes con quienes se cruzaba describían la suntuosidad del palacio y hablaban de la hermosura y belleza de Aladino, de su generosidad, de su nobleza y de sus buenas costumbres. El magrebí se acercó a un transeúnte y le preguntó: «Hermoso joven, ¿quién es ese al que tanto alabáis?». «Vaya, hombre, debes de venir de un país muy remoto cuando no has oído hablar del emir Aladino, cuya fama debe de haber llegado a los más apartados rincones y cuyo palacio constituye una de las maravillas de la tierra». «¿Cómo no te has enterado de una cosa como esta y no conoces el nombre de Aladino, al que nuestro Señor aumente el poder y la alegría?». El magrebí respondió: «Mi mayor deseo consiste en contemplar el palacio. Si quieres guiarme, soy extranjero». «De buen grado». Se echó a andar delante de él y lo condujo al serrallo de Aladino. El magrebí lo contempló detenidamente y comprendió que todo procedía de la lámpara. Exclamó: «Ah, he de cavar una fosa para este maldito hijo de un sastre que antes no tenía que cenar. Si el destino me ayuda, lograré que su madre vuelva junto a la rueca tal como estaba antes y a él le quitaré la vida». Regresó a la hostería, corroído por la envidia que le tenía Aladino. El hechicero magrebí, de nuevo en su hostal, tomó los instrumentos astrológicos y consultó a la arena para averiguar dónde estaba la lámpara. Vio que se hallaba en el palacio y que Aladino no la llevaba encima. Se alegró mucho de ello y exclamó: «El quitar la vida a ese maldito es fácil y yo tengo un medio de conseguir la lámpara». Se dirigió a un calderero y le dijo: «Hazme unas cuantas lámparas y cóbrame por ellas lo que quieras, pero deseo que las hagas deprisa». «Oír es obedecer», replicó el calderero, y se puso a trabajar hasta acabarlas. Cuando estuvieron listas, el magrebí le pagó el precio que le pidió, las cogió, regresó a la hostería, las puso en un cesto y empezó a recorrer las calles y los zocos de la ciudad gritando: «¡Cambio lámparas viejas por nuevas!». Las gentes se reían de él y decían: «No cabe duda de que está loco para cambiar lámparas nuevas por viejas». Y empezaron a seguirlo, y los niños corrían detrás y se burlaban de él. Pero él, impertérrito, siguió recorriendo la ciudad hasta llegar al pie del serrallo de Aladino. Gritó con todas sus fuerzas mientras los muchachos chillaban: «¡Un loco! ¡Un loco!».
El destino quiso que la señora Badr al-Budur estuviese en el kiosco y oyera el pregón y los gritos de los muchachos, pero no supo lo que ocurría. Mandó a una de sus esclavas: «Ve y mira quién es el que vocea y qué es lo que anuncia». La joven se alejó y vio a un hombre que gritaba: «Cambio lámparas viejas por nuevas», y que los muchachos se burlaban de él. La criada regresó e informó a su dueña: «Señora, es un hombre que vocea: cambio lámparas viejas por nuevas, y los chicos lo siguen y se burlan de él». La señora Badr al-Budur se echó a reír. Aladino se había descuidado la lámpara en el serrallo, sin meterla en un armario y cerrarla. Una de las esclavas la vio y dijo: «Señora, tengo una idea. He visto en las habitaciones de mi señor una lámpara vieja. Permite que se la demos a ese hombre a cambio de una nueva y veremos si dice verdad o mentira». La princesa dijo: «Trae aquí la lámpara vieja que dices haber visto en las habitaciones de tu señor Aladino». La señora Badr al-Budur ignoraba por completo lo que era aquella lámpara, las virtudes que tenía, y que gracias a ellas su marido Aladino había llegado a tan alta posición. En aquel momento solo quería probar cómo estaba la razón de aquel hombre que cambiaba lo nuevo por lo viejo. La joven subió a las habitaciones de Aladino y regresó con la lámpara al lado de la señora Badr al-Budur. Poco podían pensar la mala fe y la astucia del hechicero magrebí. La princesa mandó al jefe de los eunucos que bajase a cambiar aquella lámpara por otra nueva. El hombre la cogió, bajó y se la dio al magrebí, el cual le entregó una lámpara nueva a cambio. El jefe de los eunucos se la llevó a la señora Badr al-Budur. Ésta la contempló, vio que era realmente nueva y se echó a reír, pues creyó que aquel hombre estaba mal de la cabeza. El mago, tan pronto como cogió la lámpara y se cercioró de que era la del tesoro, la escondió en su pecho. Dejó las otras lámparas a las gentes que querían cambiar y se echó a correr hasta encontrarse fuera de la ciudad. Cruzó la llanura y esperó que llegara la noche. Después de comprobar que no había nadie allí, sacó la lámpara del pecho, la frotó y en el acto apareció el genio, quien le dijo: «Aquí está tu esclavo, pídeme lo que desees». «Quiero que quites del sitio en que se encuentra el palacio de Aladino, junto con sus habitantes y todo lo que él contiene, y lo traslades a mi país en África, y que me lleves a mí también. Tú conoces mi patria. Quiero que este palacio se encuentre en mi país, entre jardines. Oír es obedecer. Cierra los ojos y vuélvelos a abrir, y te encontrarás con el palacio en tu tierra». Efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos, el magrebí y el palacio de Aladino, con todo lo que contenía, se encontraron instalados en África. Esto es lo que hace referencia al hechicero magrebí. Volvamos junto al sultán y a Aladino. Al día siguiente por la mañana, el sultán, al despertarse, como sentía mucho afecto y cariño por su hija, la señora Badr al-Budur, hizo como cada mañana: abrir la ventana y mirar por ella. Así, y de acuerdo con su hábito, abrió la ventana para ver a su hija. Pero el sultán, asomado para contemplar el alcázar de Aladino, no vio nada. Únicamente estaba el solar, el mismo solar de antes, sin la menor huella de los cimientos de un edificio. Quedó como alelado y empezó a frotarse los ojos, pues quizás estuviesen turbios o faltos de luz. Volvió a mirar, pero tuvo que convencerse de que no había huellas del serrallo ni nada que atestiguase el que había existido. Quedó inmovilizado por unos momentos hasta que dio unas palmadas y las lágrimas empezaron a resbalar por sus barbas, pues ignoraba lo que había sucedido a su hija. Por medio de un mensajero mandó llamar al visir. Este acudió y encontró al soberano en un estado lamentable. El visir le dijo: «Perdón, rey del tiempo, Dios te libre del mal, ¿por qué estás apenado? ¿Es que no sabes lo que ocurre?». «En absoluto, señor, por Dios, no tengo noticias de nada». «¿Aún no has mirado en dirección al palacio de Aladino?». «Sí, señor mío, ahora está cerrado». «Ya veo que no sabes nada. Anda, mira por la ventana y dime dónde está el palacio de Aladino».
El visir miró desde la ventana en la dirección del palacio de Aladino, pero no encontró el palacio ni nada que se le pareciera. Quedó perplejo y el sultán le dijo: «¿Sabes ahora la causa de mi tristeza? ¿Has visto el palacio de Aladino, del cual decías que aún estaba cerrado? Rey del tiempo, ya informé oportunamente a tu majestad de que ese rayo y todas sus cosas me parecían obra de magia». El rey, encolerizado, le preguntó: «¿Dónde está Aladino?» «Ha salido de caza». El soberano ordenó que algunos oficiales y soldados fuesen a buscar inmediatamente a Aladino y lo llevasen a su presencia encadenado. Los oficiales y los soldados partieron y alcanzaron al joven. «Señor nuestro Aladino, no nos reprendas, ya que el sultán nos ha mandado que te cojamos, que te atemos y te encadenemos. Esperamos que nos perdones, pues estamos a las órdenes del rey y no podemos contrariarlo». Aladino, al oír hablar así a los oficiales y a los soldados, se quedó boquiabierto y la lengua se le trabó, ya que ignoraba la causa. Les preguntó: «Hombres, ¿no sabéis qué es lo que ha motivado esta orden del sultán? Yo sé que soy inocente y que no he cometido ninguna falta contra el sultán o contra el Estado». «Señor nuestro, no sabemos nada». Aladino se apeó de su corcel y les dijo: «Haced conmigo lo que os ha mandado el sultán, pues la orden ha de ser obedecida». Lo encadenaron, ataron y ligaron a Aladino y lo condujeron a la ciudad. El pueblo, al verlo así, creyó que el sultán iba a cortarle la cabeza, y como lo querían mucho, se reunieron, tomaron sus armas, salieron de las casas y siguieron a los soldados para ver lo que iba a hacer. Los soldados llegaron con Aladino al palacio. Entraron e informaron al sultán. Este mandó que el verdugo le cortase inmediatamente la cabeza. Al enterarse el pueblo de la orden del sultán, bloqueó las puertas del palacio y despachó mensajeros al soberano para decirle: «Atacaremos el palacio y a todos los que están dentro, incluyéndote a ti, si Aladino recibe el más pequeño daño». El visir entró a informar al sultán: «Rey del tiempo, están dispuestos a acabar con nosotros. Lo más prudente es perdonar a Aladino para evitar que nos ocurra algo. El pueblo ama más a este que a nosotros». El verdugo, después de haber extendido el tapete de las ejecuciones, colocó en él a Aladino, le vendó los ojos y dio 3 vueltas en espera de la última orden del sultán. Este, al ver que el pueblo estaba atacando y subía al palacio para derruirlo, dio orden enseguida al verdugo de que pusiera en libertad al condenado y despachó a un pregonero para que anunciase al pueblo que había perdonado a Aladino y que lo indultaba. El muchacho, al verse libre, se acercó al sultán y le dijo: «Señor, ya que tu majestad me ha hecho gracia de la vida, hónrame diciéndome cuál es mi culpa». «Traidor, aún no la conoces». Volviéndose al visir le dijo: «Llévalo a la ventana para que vea dónde está su palacio». El visir hizo lo que le mandaban y Aladino miró en dirección a su palacio. El solar estaba exactamente igual que antes de construir en él el palacio. No vio ni rastro de éste. Se quedó perplejo, indeciso, sin saber lo que había ocurrido. Al hallarse junto al sultán, éste le preguntó: «¿Qué es lo que has visto? ¿Dónde está tu palacio? ¿Dónde está mi hija, mi única hija, sangre de mi corazón?» «Rey del tiempo, ignoro por completo lo ocurrido. Sabe Aladino que te he perdonado para que busques a mi hija y te enteres de lo ocurrido. No te presentes sin ella. Si no me la devuelves, por vida de mi cabeza que he de cortarte el cuello». «Conforme, rey del tiempo, pero dame un plazo de 40 días. Si transcurrido este plazo no te la he traído, puedes decapitarme y hacer de mí lo que quieras». Sherezade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.